Como cada lunes dedicamos unos minutos a un tema de opinión nacional y hoy nos acercamos al valor de la laboriosidad porque, como usted sabe, seguramente estará de acuerdo conmigo, el trabajo por esencia debe ser la fuente principal de los ingresos de los individuos. Porque, en primera instancia, esos pagos están pensados para remunerar el esfuerzo, el tiempo y la dedicación que una persona invierte para generar bienes y servicios. Pero no solo eso, el trabajo, según las ciencias sociales, satisface un grupo de necesidades espirituales relacionadas con el empoderamiento real de los individuos, la exploración de sus capacidades intelectuales y físicas, así como la creatividad. En Cuba son respetados cada uno de esos principios y el acceso a un empleo acorde a las capacidades de las personas es un derecho conquistado. El problema, sin embargo, no está en los accesos, o mejor dicho, las políticas para garantizar esos accesos. El problema real está en que un número poco despreciable de cubanos no ven en el trabajo una necesidad real y se han acostumbrado a vivir, vaya usted a saber de qué fuentes. Pongamos un ejemplo tomando los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, datos que corresponden al año 2016 y acá se los ilustro. Al cierre de ese año, en nuestro país, la población en edad laboral superaba los 7.191.000 personas. Esto quiere decir que con capacidad para laborar, al menos por edad, se encontraban este número de personas. De ellas, poco más de 4.686.000 están en condiciones, o estaban en el 2016, en condiciones de realizar algún tipo de labor. Sin embargo, también al cierre de 2016, más de 95.000 cubanos con capacidades para trabajar sencillamente no la hacían. Y estas cifras, reitero, corresponden a la realidad de hace 3 años, los últimos datos publicados por la UNEI, al menos en su página web. Esta cifra de desocupados, le decía, más de 95.000 cubanos, no es poca, y nos hace pensar que muchas personas viven de ciertos beneficios, gratuidades y subsidios sin aportar nada a la sociedad. Y si usted les pregunta, aparecerán miles de excusas, que el salario es poco, que los trabajos con plazas vacantes no son de su gusto, que los jefes no los quieren, y así hasta completar una lista interminable para justificar el por qué no trabajan. Y esto sucede no solo por los valores poco formados en la familia, para que niños y adolescentes vean en el trabajo también una necesidad y obligación. Sucede en buena parte porque en nuestro país, con 13 pesos, usted tiene acceso a todos los productos de la canasta básica, que aunque si bien no son suficientes, sí resuelven un problema a todos los cubanos. ¿Qué pasaría si esos productos de la libreta de abastecimiento ya no fueran tan subsidiados y usted no trabajara? ¿Cómo los pagaría? De igual manera, quienes trabajan y quienes no lo hacen reciben las mismas atenciones en hospitales, escuelas, centros recreativos, de la cultura o el deporte, y de igual manera los reciben sus hijos, incluso de quienes no trabajan. Y me vuelve a saltar la duda, si esos servicios que hoy son, y sin dudas, subsidiados o gratuidades, dejaran de serlo, ¿qué pasaría? ¿Cómo se pagaran? El tema de la desocupación o el ser vago, y voy a tomarme este término, quizás si usted nos ve a través de la señal de Cubavisión Internacional no sabe de qué le hablo, le estoy hablando de las personas que en edad laboral no quieren, no desean irse a obtener algún trabajo. Pero el ser vago, este término aplica a muchos de quienes hoy no trabajan y pasa también por un fenómeno sobre el que ahora no profundizaremos. ¿De qué hablo? Es que detrás del no vínculo con centro laboral alguno, en muchas ocasiones se esconden maneras poco éticas o poco lícitas de obtener el dinero. Y eso que ocurre en gran medida ante los ojos cómplices de la mayoría se ha convertido también en una manera de vivir. Mi colega Georgina Aguiar estuvo en la calle hace pocas horas, preguntó a algunos cubanos, a algunas cubanas, qué piensan sobre las personas que tienen capacidades para trabajar y no lo hacen. Esto fue lo que le comentaron. La motivación de deber de trabajar, es decir, si te quedas en la casa eres un vago, no haces nada por la sociedad. Los vagos no, al final de la jornada no son nada y terminan, no sé, no es el futuro, porque hay que trabajar. Deberían salir adelante en vez de perder el tiempo. Es que eso realmente lo que hace es como feo, veo, al final terminan, no sé, haciendo algo, como decimos aquí, por detrás, ¿ves? Pero no sé, yo lo veo mal. Quizás se ponen ese límite ahí, pero a ver, trabajar te ayuda, te hace independiente, te hace crecer. Pienso que sí, es bueno. A ver, te socializar, te hace relaciones. Para mí que debe hacerse un trabajo con esas personas. Yo creo que haciéndose un trabajo, yo creo que se puede lograr que se vayan incorporando a la sociedad. ¿Qué trabajo me Los explica? mismos trabajadores de casos sociales que visiten su casa, le den charlas
y así se puede ayudar a que se incorporen. ¿Cómo lograr que se incorporen? Eso viene de la familia, que los involucren al trabajo, que le enseñen que deben trabajar. No les interesa trabajar, de que con su sudor ganar la vida y obtener beneficios. Lo que pasa es que es vago, pero sí buscan dinero de la forma que no es correcta, ilícitamente, robando o malversando, y entonces por eso se le dice vago, pero bueno, vago porque no trabajan, no están vinculados laboralmente, ya sea por cuenta propia, pero con una licencia, o ya sea estatal, pero bueno, por eso son vagos. Consecuencias de ese tipo de individuos en el desarrollo de cualquier sociedad. Muchísimo, porque no producen nada. Que tratar de que ese fenómeno erradicarlo completamente. Motivarlos y motivarnos por el trabajo. Esencia del debate de esta mañana, del cual usted puede ser parte si nos escribe a través del correo electrónico eltema.ntv@icrt.cu. Tome nota, lo tiene en pantalla, eltema.ntv@icrt.cu. En redes sociales, búsquenos en Twitter, allí somos @eltemacuba, más de 5.000 ya, hasta ese número ha crecido la familia del tema de la semana. Y si nos escribe a través del teléfono celular al 8888 con el asunto del tema, tendremos a bien compartir su comentario. Hoy nos prestigiamos con la presencia del doctor Manuel Calviño en nuestro debate. Volvemos con nuestro espacio de opinión, el tema de la semana. Han sido muchísimas las interrogantes, los planteamientos, las inquietudes que sobre el tema que presentamos esta mañana pues han manifestado quienes nos siguen en redes sociales. Vamos a revisar nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Hemos recibido algunos impactos. Este primero, dice Mabeli64, así se identifica: la importancia es de supervivencia y desarrollo. Si el trabajo creó al hombre, no se concibe a un hombre sin trabajo. Eso es filosóficamente. En la práctica diaria, solo con el esfuerzo laboral podremos obtener los beneficios que tanto añoramos. Una opinión de una televidente que nos escribe a través de redes sociales. Buscamos otros impactos. Dice Cami Domínguez: trabajar debería ser verbo rector de todo ser humano, en especial de los cubanos aptos para ello. Es la única forma de superarnos, de ser mejores personas, más útiles y efectivos para la sociedad y la economía socialista. Revisamos otro impacto en redes sociales en nuestra cuenta en Twitter, @eltemacuba. Dice Arelis Ábalos Rodríguez: interesante polémica sobre este derecho constitucional y deber sagrado. Sin trabajo no es posible el desarrollo de la sociedad. Todos debemos aportar. Otra arista también que presenta una televidente. Revisamos otro impacto en Twitter. Dice WS Corpio: pirámide invertida respecto al trabajo. Un dependiente en una semana cobra lo mismo o más que un médico en un mes entero. Solo un ejemplo: mientras la pirámide siga así, el trabajo deseado muchas veces no es el que se realiza. Otra polémica respecto al tema de la remuneración, uno de los ingresos que reciben las personas. No solo estos, no solo el salario. Vamos a revisar otro, dice Joan PG: buen tema, es bueno trabajar y que el que se esfuerza logre con su trabajo mejorar en la vida. Que se le reconozca su esfuerzo y así otros trabajarán por ayudar al país y acomodar sus vidas. Y tenemos un último impacto en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, personas que siguen ayudando, contribuyendo al debate. Osvaldo Ibáñez González dice: debemos trabajar como nos pide la dirección del país, no solo por el bien individual, sino por el bien común. Tenemos que ponernos en los pies de los que servimos, tenemos que ser respetuosos y brindar servicios de calidad al pueblo. Eso es respetar a Cuba. Solo algunas aristas de este complejísimo escenario: motivaciones por el trabajo, que nos motiva, que puede no motivarnos tanto, por qué es importante trabajar más allá del beneficio de la remuneración. Para ayudarnos un poco a entender este complejo asunto, tengo el placer de que esta mañana me acompañe una persona que siempre que tenemos temas tan complejos tiene a bien compartir con nosotros el espacio, el doctor Manuel Calviño, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Gracias, profesor, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ti, estoy de acuerdo con eso. ¿Con cuál de ellos? Siempre me buscas cuando hay... ¿Vale la pena? Bueno, trataremos. Bueno, motivaciones por el trabajo. Mucho se ha hablado. Las personas dicen que quizás es un valor que no se forma bien en la familia, que quizás hoy no se pague tanto como se trabaja, que quizás las personas prefieren, digamos, estar más acomodados o vivir del vaya a saber usted, de que viven en el negocio, en la calle. ¿Cómo nos motivamos? ¿Cómo se fortalece ese valor de la laboriosidad, por decirlo de alguna manera? Bueno, estaba primero... que esto, Lazarito, mirando las cifras iniciales que diste, que tú dijiste que eran del 16. 2016. Esas cifras se han variado. Por supuesto. Y para peor. Es decir, en el tema que nos ocupa, las cifras han variado, es decir, el número de personas desvinculadas laboralmente ha aumentado.
Y yo creo que esto es un indicador importante también a pensar, porque eso supone que hay personas que han estado trabajando y se están retirando del trabajo. No retirando en el sentido de la jubilación. De la jubilación, sino que... Entonces, el tema de la motivación para el trabajo es un tema extremadamente complejo. Yo te seguía en los Twitter que estabas leyendo y fíjate que buena parte de ellos hacen un llamado a la responsabilidad social, a la responsabilidad ciudadana, a la responsabilidad con el país, a la responsabilidad con otros. Incluso hay una compañera, creo que fue Mabel, que hacía una referencia interesante a el trabajo como necesidad de desarrollo personal, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de estructuras de valores, digamos, de valores superiores, que no son en primer lugar compartidos con todos los miembros de una sociedad, para nada. Es decir, si pensamos que solo trabajarían aquellos que comparten esos valores, pues creo que también la cifra se movería, ¿ya? Y el tema de la motivación pasa por ser un tema extremadamente complejo y que contiene a muchos factores distintos. Te pongo un ejemplo personal. Hace muchos años salía justamente del ICR y una periodista con un camarógrafo, cámara en mano, estaba haciendo entrevistas en la calle, me ve, ¿no? Y dice, wow, voy a hacer la entrevista. La entrevista del año. Entonces se me acerca ya, cámara encendida, grabando, ¿no? Y me dice, ¿usted trabaja por dinero? ¿No? Y yo le digo, sí. Aquella muchacha le cambió el rostro, no porque ella esperaba que iba a decir, no, es que el trabajo, ¿verdad?, tiene tantas motivaciones distintas asociadas. Es decir, uno trabaja efectivamente y lo que le da sentido al trabajo de uno tiene que ver con esa estructura de valores, con esa estructura de cosas que se forman a lo largo de la vida, sobre todo primariamente en la escuela, en las universidades, porque hablamos mucho de la escuela, pero las universidades son fundamentales en la generación de valores que tengan que ver con el trabajo. Pero al mismo tiempo el trabajo tiene eso, de tener ciertos estimulantes que conforman parte de esa motivación. Es decir, si tú vives en un contorno, en una sociedad donde el medio de intercambio basal es el dinero, pues obviamente habrá que trabajar para tener dinero, porque si no, no puedes vivir, ¿ya? Por lo tanto, digo, hay que entender que son fenómenos, la motivación es un fenómeno que comporta determinados motivos, razones, por decirlo en un lenguaje no técnico, de diferente orden y de diferente nivel, primero. Segundo, el mismo trabajo. Hay trabajos que son esencialmente trabajos retadores, creativos, ¿no? Y hay trabajos que son trabajos rutinarios y que son trabajos extremadamente más que pesados. De hacer lo mismo. Exactamente. Y nosotros no podemos pensar, ¿no?, que de alguna manera las motivaciones es que mueven a personas que tienen esos dos tipos de trabajo diferentes, no digo ni mejor ni peor, digo diferentes, ¿ya? Pueden ser las mismas. Es posible que me equivoque y asumo mi error, porque cuando yo converso con mis compañeros, profesores universitarios, el tema de, por ejemplo, el salario es un tema que queda en un tercer, cuarto puesto. No porque ellos consideren o nosotros consideremos que con el salario que ganamos tenemos los problemas resueltos, sino porque tenemos una gran ventaja y un gran privilegio. Nos dedicamos a lo que nos gusta. Entonces tenemos ahí un factor un estimulante motivacional importantísimo. ¿Sí? Los profesores universitarios nos reunimos y discutimos de temas científicos, de las clases, de los problemas metodológicos, y raras veces. Ahora, te vas a otros tipos de trabajo y obviamente pues la gente dice, vamos, yo me paso no sé cuántas horas aquí haciendo esto y yo quiero que se me pague mejor. Y ahí obviamente el balance de esas motivaciones que pudiéramos llamar más prosociales, ¿verdad?, más encaminadas a lo que una sociedad busca como estructura de valores, ¿verdad?, son más favorecidas en un caso y menos favorecidas en el otro, ¿ya? En todo caso, los motivos estos, las motivaciones que uno puede pensar que se forman en determinados momentos de la vida, van cambiando con la vida misma. Porque la motivación siempre es una relación entre ciertas demandas del sujeto y ciertas demandas de la realidad, ¿ya?
Es decir, algo puede ser muy motivante para ti en determinada situación y en otra determinada situación no serlo. O dejar de serlo. O dejar de serlo. Nosotros hemos tenido experiencias, hay investigaciones en esto, ¿no? Que se pueden buscar y poner esta evidencia. Por ejemplo, brigadas laborales, brigadas de trabajo, empeñadas en una obra de gran significación social, ¿no? De esas que salen en la revista de la mañana cada 3 días, en el noticiero, en la prensa. Todo el mundo dice, oye, esto. Terminan de hacer ese trabajo y pasan a trabajar en obras de baja envergadura social o de poco impacto social. Y las diferencias entre la efectividad del trabajo disminuyen enormemente. Quizás por el reconocimiento. Obviamente, el reconocimiento forma parte, de alguna manera, de ese trabajo, ¿no? Entonces, no es un problema que podemos resolver con una sola variable, ¿no? Yo, en más de una ocasión he dicho, en términos de jarana, ¿no? Tengo una gran polémica con la dirección del gobierno, porque estamos apostando demasiado a que con el salario resolvemos el problema de la motivación. Y yo digo, no, entre otras cosas porque el salario es como la vida, que siempre es poca. ¿Entiendes? Entonces tenemos que entender en primer lugar la diversidad de las motivaciones, ¿verdad? De los motivos, de las razones por las que una persona trabaja. Y segundo, cuánto, su condición de vida le exige algunas de esas motivaciones y algunas incluso más que otras. Porque tú decías al principio, yo te decía, es que en este país para algunas personas es fácil vivir sin trabajar. 13 pesos y adquieren todos los productos de la canasta básica. Y más allá de la canasta básica. Imagínate tú, yo tengo experiencia no investigativa, vivida, de personas que yo conozco de mi barrio, ¿no? Que no trabajaban y vivían nosotros decimos del cuento, no es del cuento. Viven de algo. Viven de algo. Y vivían y hacían, pero no trabajaban. Al fin, por alguna u otra vía, lograron, bueno, era su propósito, lograron irse a vivir a los Estados Unidos. Me los encuentro en Miami, o amigos como nos dicen, le digo, ¿y fulano? Dice, el pobre está trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días. Y digo, ¿qué le inyectaron? Porque aquí no trabajaba. Y sin embargo, en otro contexto, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Entonces, ¿qué pasa? Cuánto efectivamente determinadas condiciones son exigentes y en muchos sentidos sobreexigentes respecto a la actividad laboral y en otras las condiciones pues no son. Donde las condiciones no son, el factor humano aumenta su valor o su importancia desde el punto de vista de la motivación. Ya, donde las condiciones sí son extremadamente exigentes, el factor humano, y en ese sentido el sujeto es más, palabra fea, alienado, es decir, está más enajenado de su vida. Pero hay que estar considerando, insisto, los factores individuales y los factores condicionales. Lo que desde mí, por decirlo de alguna manera un poco rara, ¿no? Lo que desde mí nace para querer trabajar y lo que desde la sociedad y de mi realidad de vida nace para hacerme trabajar. Sobre motivaciones vamos a seguir conversando. Seguimos. Porque en la calle mi colega Georgina Aguiar le preguntó a algunas personas qué puede motivar o no en Cuba que las personas deseen trabajar. Esto fue lo que le comentaron. En estos tiempos, ¿cómo valora usted las motivaciones que las personas puedan tener para trabajar? Bueno, es bastante difícil, por lo menos en nuestro país, es bastante difícil porque también la gente piensa que con la remuneración del trabajo puede adquirir determinados bienes que no siempre los puede alcanzar. Y eso se ha modificado bastante en nuestro país, sobre todo en los jóvenes que aspiran, a veces dejan carreras universitarias por un oficio en aras de tener una compensación mayor desde el punto de vista económico. Es una situación que estamos viviendo, que es normal. A ver, las personas en estos momentos, fundamentalmente los jóvenes, lo que están buscando es centros de trabajo donde el salario sea mejor, donde puedan obtener con su salario los beneficios que bueno, realmente todo el mundo busca, ¿no? Y es lo que los jóvenes en estos momentos están buscando, esa vertiente. Tratan, por supuesto, de buscar el estar en lugares donde fundamentalmente les guste, están de acuerdo con, sí, prefieran, pero generalmente lo que están buscando es salarios mejores, salarios altos, y entonces en este caso el estudio o la superación profesional va quedando en una segunda opción, siempre y cuando logren, aunque sea con un trabajo,
mínimo salarios superiores. ¿Y cómo poder hacer entonces para que esas personas no solamente estén motivados por lo que van a recibir por un trabajo determinado desde el punto de vista salarial, sino que también aspiren a crecer profesionalmente y a tener cada vez más conocimiento? Ahí el papel de la familia yo creo que es básico. El hacerle sentir la importancia de sentirse útil en una profesión. Yo creo que eso para mí me parece que es básico. La escuela puede ayudar, pero básicamente me parece que es un problema de la familia, que vaya creando esos intereses en el joven, en el niño, desde que cree, que sienta que el trabajo lo dignifica, no es solamente por un problema monetario. Diversas las opiniones, profesor, que nos llegan siempre en la mañana. Lógico, y siempre hay un nódulo importante, que es el tema del salario, y que es fundamental. Vuelvo y repito, si tú vives en una sociedad cuyos vínculos básicos, vitales, están mediados por el dinero, obviamente, ¿cuál es el problema? ¿Es imprescindible el dinero? Sí, y por lo tanto tener un vínculo. Segundo, cuando la gente dice los muchachos jóvenes ya quieren ir a ganar dinero inmediatamente, claro, las necesidades de las personas van cambiando, se modifican. Como también en el mundo. En el mundo entero. Claro, y en la medida en que los accesos a esas necesidades son difíciles, la gente busca su satisfacción. Qué bueno que las busquen trabajando. Qué bueno que las busquen trabajando. ¿No? Yo creo que ya te narré una vez, no importa porque es tan bueno el ejemplo que te lo vuelvo a contar. ¿No? Yo llego a un restaurante privado, ¿ya? Y la persona me dice, mire qué casualidad, lo va a atender una ex alumna suya. Y yo la verdad que me dolió, ¿no? Porque pensar, digo, caramba, 5 años de estudio, una carrera con esfuerzo, no sé qué cosa. Obviamente puedo pensar que una persona que le gustaba la profesión, la psicología. Y entonces viene la muchacha y yo la reconozco y me duele más todavía porque fue una de las personas que era de los primeros expedientes de su graduación. Era una excelente profesional. Y me lo notó en la cara, ¿eh? Tanto que me dijo, mi profe, yo aprendí mucho con usted. Ya le estoy viendo la cara. No se equivoque. Yo estoy trabajando de investigadora en tal lugar y luego cuando termino las 6, 2, 3 veces a la semana, vengo aquí y me busco mi dinerito. Chapó, aplauso. Alternado de trabajo. Es que es una realidad que se está viviendo en el mundo entero. Así mismo. Es decir, para Incluso mí los que trabajan y estudian a la vez. Exactamente. Para mí uno de los problemas es la cantidad de limitaciones que tenemos todavía para que las personas puedan tener multivínculos laborales. Aun cuando desde las políticas estatales así está dispuesto a través del pluriempleo. Exactamente, pero es extremadamente difícil, ¿no? Por ejemplo, los horarios de los universitarios de estudiantes son horarios muy pensados para una persona que se va a dedicar solo a estudiar. Le dificultan. Los horarios laborales son pensados también para personas que van a trabajar solo en ese trabajo, ¿no? Dificulta. Yo creo que el futuro tiene que ver con la multiactividad laboral que pueda producir ingresos aumentados. Pero, vuelvo y te repito, para mí esto es fundamental. No le pidamos a ciertos trabajos, ¿verdad?, que sean instigadores de amor, de realización personal, de qué bien me siento. No, porque existen trabajos que son extremadamente duros, complicados, rutinarios, etcétera. ¿Qué vas a hacer con eso? Es decir, decirle a un profesor universitario, a un periodista, a un conductor de televisión, tienes que amar tu trabajo. No hace falta. No hace falta. El 99,99% lo amamos. Profesor, este tema del salario, que por supuesto es muy complejo y en el que el país viene avanzando, ya conocemos del incremento salarial que se produjo a mediados de este año, la reforma salarial en la que se trabaja en todo el país próximamente, que sobre eso, por supuesto, habrá información. Lo ha comunicado el propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, las facilidades a la empresa estatal socialista para formar salarios un poco más incrementados y que a veces pasa también por quizás el pensamiento estanco de algún directivo que no sabe aplicar bien la ley. Esas son otras realidades. Pero yo quiero que hablemos de quienes no trabajan. Hay muchas personas en Cuba que no trabajan y viven. Absolutamente. Si bien se dice que el vivo vive del bobo, a veces el vago vive del que trabaja. Claro, ahí lo que pasa es que yo creo que el vivo es el que trabaja, ¿no? Y el bobo es el que no trabaja porque definitivamente, salvo en las macroestructuras de la delincuencia,
vive en condiciones muy malas, ¿ya? Ahora, bueno, primero, te tengo un tema para enero, porque los vagos no están solo entre los que no trabajan, los que no tienen vínculo laboral. Hay muchos vagos entre los que tienen el vínculo laboral. Así mismo. Entonces, Y eso es más complicado. Y eso es más complicado. Está en las sombras. Hay que ver los vagos que tienen vínculo laboral, que supuestamente van todos los días a trabajar. Bien, ahora, nosotros tuvimos una experiencia que fue una experiencia interesante, que dicho en el lenguaje televisivo se fue en fade, y yo creo que nunca analizamos bien de todo, es decir, se fue de a poquito así, que fue la ley del vago. Que le decíamos. Es decir, y tú decías una cosa extremadamente fuerte y dura al inicio, de la cual yo como ciudadano soy partícipe total, que es la distribución de los beneficios comunes con independencia de quién seas o lo que hagas. Exactamente. No solo el vínculo laboral, porque hay muchas personas que no tienen vínculo laboral por determinadas razones. Esas están justificadas. Exactamente. Pero hay muchos que efectivamente no quieren trabajar, sencillamente no quieren trabajar. Y yo creo que tiene que haber algún tipo de ejercicio de ley social, porque definitivamente la vida de un individuo es imposible sin la vida de todos. Nosotros podemos tener el apoyo, el complemento de la actividad del otro más cerca o más lejos, pero nuestra vida es imposible sin el otro. Es decir, tú no puedes tener una producción intelectual si no te alimentas, y por lo tanto las personas que se dedican a la producción de alimentos son imprescindibles para tu vida. Y al mismo tiempo tú eres también imprescindible para la vida de ellos, porque en un momento determinado, cuando ellos tengan, ojalá que no la tengan tú, una dificultad, un problema, un conflicto que tengan que resolver, tendrán que recurrir a mí, o un problema médico. Por lo tanto, la sociedad es un todo armonizado de complementación de actividades. Si obviamente algunos de estos falla o es insuficiente, todos se ven afectados. Entonces yo sí creo que la teoría de cómo convencerlos para que trabajen, voy a sonar atípico para mis conceptualizaciones, no es muy buena. Yo creo que hay momentos y que hay puntos en que hay que llegar a las obligatoriedades. Hay que llegar a los puntos en que las personas tienen que ser compulsadas no solo desde el discurso intencional, desde el discurso humanista, sino de las condiciones reales. Y desde la ley. Y desde la ley, sobre todo, estoy pensando sobre todo desde la ley. Porque si no, entras en un acto de injusticia social, que te digo otra vez, incitándote al tema, que también se reproduce en los escenarios laborales, porque tú te vas a una de las cosas más controvertidas de la vida laboral, que tiene que ver con la evaluación del desempeño. Y tú te vas a los centros de trabajo y según la evaluación del desempeño, todos somos excelentes. Todo el mundo es bueno. Y todo el mundo recibe el mismo salario, el mismo estilo, porque todo el mundo es bueno. Pero esa no es la realidad. ¿Y qué te pasa cuando tú tienes a alguien al lado que no trabaja, que trabaja mal, que no cumple con sus obligaciones, y tú lo haces y sobrecumple, y al final el beneficio, el resultado es el mismo? Viene la desmotivación también entonces al que trabaja. Por lo tanto, el problema no es solo de motivar, sino de no desmotivar. Cuando tú no oyes las opiniones de los trabajadores, cuando tú no le das participación, cuando ellos hacen propuestas y tú dices, sí, después vemos eso, estás desmotivando. Entonces tendríamos que pensar no solo en cómo motivar, sino cómo parar de desmotivar. Vamos a dejar el debate en este punto. Lo dejamos. Hay muchas opiniones en redes sociales que nos han llegado. Nosotros vamos a compartir otras informaciones. Hoy comparto ambos roles, no solo el tema, sino también la conducción. Si necesitas ayuda. Bueno, vamos a probarle en esas habilidades quizás otro día. Voy a nuestro set principal porque hay otras informaciones que compartir esta mañana. 8:06 minutos, volvemos con el tema que agendamos para la opinión nacional esta mañana. Han sido muchísimas las personas que se han comunicado a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, a través del correo electrónico, a través del SMS. Vamos a compartir algunas opiniones, otras que tienen que ver también con motivaciones para el trabajo en nuestro país. De muchos temas se hablan, la familia, el salario, la escuela. Dice Joandra Semanat: la Constitución es clara al establecer el principio básico de la distribución socialista, a cada quien según su trabajo, a cada quien según su capacidad. Hagámoslo efectivo. En Cuba tenemos un refrán: el que no trabaja no come. Bueno, esto ya quizás no es tan así, profesor, ¿verdad? No es tan así. No es tan así.
¿Eso ha cambiado? ¿En qué sentido ha cambiado eso? Ha cambiado en que, en fin, ahí entramos en un tema extremadamente también polémico, que es el tema de los derechos humanos y cuánto las sociedades tienen que abastecer. Están obligadas éticamente y moralmente a abastecer de ciertas cosas a todos sus miembros. Ya, por lo tanto, ahí hay un punto complicado en qué significaría y cómo se produciría esa obligatoriedad del trabajo. Pero en principio, el que no trabaja no come, no. Hay gente que no trabaja y que come incluso mejor que los que sí trabajan. Lamentablemente. Vamos a revisar otro impacto en redes sociales. Dice Erasmo Pompa Ramírez, no se puede vivir sin trabajar, sea cual sea la causa o el motivo. Un país requiere del concurso de todos sus hijos. Yo no me imagino un hombre en plenas condiciones físicas y mentales sin trabajar. ¿De qué vive? Se pregunta Erasmo, bueno, de las cuestiones que hemos hablado aquí, sobre las que vamos a profundizar más adelante. Vamos a revisar otro impacto. Dice Alexander, el tema de los vagos se resuelve sin subsidios a todos, pero eliminarlos requiere salarios dignos. Yo no diría tanto salarios dignos porque los salarios han mejorado en el país, han subido los salarios, al menos en el sector presupuestado. Como decía, se le han dado otras facultades a la empresa estatal socialista para la formación de sus salarios y que sean mayores. Pudiéramos hablar de quizás salarios más altos, pudiera ser un tema polémico, o que quizás se atemperen al precio de la vida hoy en el país. Ahí se pudiera ser también uno de los debates, pero el término de dignos, ahí pudiéramos entrar en contradicciones. Yo he trabajado en lo que me gusta, pero ya no me motiva a ir, pues no puedo cubrir lo básico del mes, dice Alexander. Es su opinión. Vamos a revisar otra en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Dice Marcos Pereira Vistel, cuando se trabaja con amor, todo lo demás viene solo. Trabaje con amor y verá cómo todo fluye. Este es un comentario que recibimos en redes sociales. Vamos a ver un último Twitter que recibimos en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Dice Niurka María Curbelo Herrera. Es muy triste saber que de nuestro sudor viven los vagos, no hay otro término. No sé si la ley de los vagos se mantiene. Bueno, la ley de los vagos, yo al menos no la conozco. Conozco un poco de la experiencia, pero no creo que exista en nuestro país una ley, al menos que obligue a trabajar a las personas que no lo hacen. No voy a sala de entrevistas, porque estos son temas muy peliagudos y que desde las ciencias sociales siempre me gusta que el doctor Manuel Carpeño nos ayude un poco a entender. Y el tema de que todos iguales derechos, todos iguales subsidios, todos iguales beneficios. Yo creo que es una pretensión que tiene el país desde hace muchos años, ¿no? Esencia humanista de la Revolución Cubana. Exactamente. ¿Cómo lograr la ejecución de ese principio? Y es extremadamente difícil. Yo el otro día, mitad jarana, mitad en serio, yo decía, en un grupo de personas, decía, tenemos que evitar las gratuidades indebidas. Me decía, sí, es verdad, hay muchas personas que reciben de gratis cosas que no deberían recibir. Y yo decía, no, y hay muchas personas que hacen cosas de gratis y se le deberían pagar. Es decir, ¿cómo buscar ese punto medio? Es algo extremadamente difícil. Pero yo te oía, Lázaro, y yo quería llamar la atención sobre un hecho, para no tampoco devaluar la idea de trabajar y el salario, aumentar el salario. El salario no es un fin en sí mismo. Cuando tú entrevistas a personas y te dicen, y el salario, y súbeme el salario, ¿por qué? Porque yo quiero dar una mejor vida a mi familia, porque yo quiero satisfacer de una mejor condición. Es decir, por detrás del salario como motivación, la motivación real es la familia, no es el dinero. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, el dinero puede ser un motivador para muchas personas. Tener y tener y tener y tener, bueno, desde Molière lo sabemos, ¿no? Los avaros. Pero detrás de eso hay la motivación esencial. Es decir, ¿para qué tú quieres ganar más? ¿No? Yo me recuerdo a mí mismo, me perdonas por la personalización, ¿no? Cuando yo hice mi doctorado en la Unión Soviética, que nos pagaban un dinero justo para vivir. Y yo decía, ¿por qué no nos pagan más? Y una persona, en la embajada, me dijo, ¿pero para qué usted quiere más? Y le digo, es que quiero comprar más libros que después no pueda tener en Cuba. Y me los puedo llevar de aquí. Es decir, no satanicemos el dinero, porque detrás del dinero hay una intencionalidad. Y las motivaciones reales que están moviendo allí tienen que ver con eso. Entonces, claro, las personas quieren tener una buena vida para su familia. Me dirás, ¿y qué significa buena vida? Es otra... Quizás mañana, si el salario básico en Cuba fuera
30,000 pesos, las necesidades ya fueran otras. Ese Y es el entonces tema. fuera el tener Exactamente. 2 carros o el tener esto u otra cosa. Yo creo que ahí viene un tema de la racionalidad de la sociedad y que las personas, y ahí viene un factor personal muy importante, ¿no? Porque yo creo que el universo representacional de la vida, lamentablemente en muchos sentidos y en otros no está mal, ¿no? Tiene que ver con el naciente ejercicio del desarrollo del capitalismo. Es decir, cuando tú le dices a una persona, ¿qué es para ti vivir bien? Te dicen, bueno, yo quiero una casa decente, con un cuarto para cada uno de mis hijos, un carro, Y cuando tú sacas la cuenta aritmética de un modelo social que pueda brindar eso a todos y cada uno de sus ciudadanos, yo no soy economista, pero me parece que no da. Por lo tanto, hay que reestructurar la mentalidad, hay que reestructurar las formas de pensar la vida misma, ¿ya? Pero, de cualquier manera, no confundamos las motivaciones humanistas, las motivaciones humanas pueden tener elementos de estimulación material como imprescindibles, Y no hay por qué satanizar eso. Para nada. Yo, por el contrario, yo siempre digo, el tema básico es cómo lograr que las personas quieran trabajar y cómo lograr que el trabajo se acerque a la posibilidad de satisfacer al máximo posible las necesidades y las perspectivas de vida de esas personas. Y por ahí tendríamos que avanzar. Ojo, no existe sociedad perfecta y no va a existir nunca una sociedad perfecta. Tú siempre vas a tener, decimos los investigadores, ¿no?, en una esquina de la curva de la campana de Gauss, tú siempre vas a tener una suerte de inamovible, de personas que de alguna manera no se suman a un proyecto de vida, a una mirada de vida, ¿no? Pero la idea es que eso se reduzca a lo mínimo posible. Y sí, yo estoy de acuerdo con la persona que dice que la gente ama el trabajo y el problema está resuelto, pero tampoco el amor es gratuito, ¿no? El enamoramiento sí puede ser así, lo que se produce. Y a veces ni tanto. Y a veces ni tanto, pero el amor es una actitud responsable, es también entender, es comprender, es fundamentar. Y cuando las personas argumentamos el porqué de nuestras actividades, incluida la laboral, el amor forma parte, pero no es el único elemento, ¿no? Es decir, una persona puede entender perfectamente. Yo he tenido estudiantes universitarios en determinados momentos, llevo muchísimos años dando clases, que se me ha acercado y me ha dicho, yo amo la psicología, me gusta la psicología, me encantaría ser psicólogo. Pero yo tengo un par de padres jubilados con un ingreso mínimo, mi madre está enferma, mi padre también, es verdad que muchos de los costos de mantenimiento de sus estados más o menos de salud corren por el Estado, pero hay muchos que no, que corren por mí. Me tengo que ir a trabajar, a buscar dinero. Y yo le digo, el dinero tuyo no es dinero, el dinero tuyo es amor a tu familia, a tus padres. Vamos entonces a la calle, profesor. Busquemos otras opiniones, motivaciones para que vayamos todos al trabajo, para que cuando estemos en el trabajo lo hagamos bien y esos que no trabajan se motiven por trabajar. Mi colega Georgina Aguilar preguntó y esto fue lo que le contaron. ¿Qué es lo que la estimula a trabajar? Mi familia y mi satisfacción personal. Bueno, yo soy una generación ya más vieja, yo voy a trabajar como quiera y voy a aportar, incluso aunque no me remunere mucho. Pero bueno, sobre todo es ayudar al Estado, pero ayudarme a mí también económicamente, porque tengo que vivir y hay que comer y hay que los nietos y los hijos y todo el mundo, pero sobre todo para dar mi granito de arena al país, porque como todo, si nadie trabaja, el país no se mueve y como vivimos, no podemos del aire, no todo el mundo puede vivir del aire o de vago o de otro sentido. ¿Cuáles pudieran ser los estímulos para lograr que alguien se motive por trabajar? No, que se sienta que no tiene nada que hacer, que no sé, que sus días no están llenos, que encuentre algo que le guste hacer, por supuesto, porque si lo que estás haciendo no te gusta, no tiene ningún sentido ir todos los días molesto a trabajar, porque lo que hace es entonces regar eso, malos sentimientos y cosas negativas. O sea, el primer estímulo es eso, encontrar algo que te guste y querer ser útil, querer hacer algo, no sé, que te alumbre los días.
Profesor, ¿es entonces la familia la esencia de la motivación por el salario, formación y luego retribución hacia él? Bueno, a ver, te repito, la diversidad de las motivaciones humanas respecto a la actividad laboral son inmensas, tan inmensas como los seres humanos somos. Digo sí, que no podemos satanizar la idea de trabajar en busca de una mejor opción salarial, de un mejor ingreso, etcétera, etcétera, pensando en que estamos dinerizando a las personas. Porque por detrás de ese dinero, que es una exigencia de la vida cotidiana, pueden estar valores esencialmente humanos y que yo apoyo y multiplico, y ojalá tuviéramos más. Que conte que, y tú lo sabes, que esta presentación de entrevista no fue montada. Para nada. Para nada. Es decir, en acuerdo conmigo por lo menos. Lo primero que dijo la persona fue la familia. Lo primero que dijo es la familia. Es decir, la construcción de la familia es un motivador esencial de generar capacidades para mantener, satisfacer y poder dar a los hijos. Y ahí viene otro problema extremadamente también complicado. Cuánto los valores y pseudovalores o valores emergentes, operativos de una sociedad están condicionando hoy. Yo hace poco en un Vale la Pena hablaba de la triste experiencia de un niño recién llegado a su primer día de clase en su segundo grado, creo, y la pregunta que le hacen los amiguitos después de estar un mes sin verlo, le dicen, Mauricio, con la misma mochila del año pasado. El padre, el chiquito, me imagino, no es este el caso, pero me imagino que el muchacho podrá llegar a la casa molesto, triste, llorando. No, ¿qué te pasó? No se burlaron porque yo tenía la misma mochila, yo quiero otra, yo quiero otra. Y eso es una presión para los padres, a ver cómo salen a buscar el dinero para la mochila nueva de Mauricio o de Yuris Lady o de Johan Sinoma. Entonces, la sociedad también va condicionando las cosas que la gente de alguna manera se siente que está motivado a resolver para afrontar su vínculo con la sociedad. Por lo tanto, esto es un proceso que tiene que ir en paralelo. Las sociedades van perfilando y mejorando sus cualidades interrelacionales y en paralelo va generando. Bueno, es decir, en un medio donde la inmensa mayoría de las personas trabaje, donde la inmensa mayoría de las personas estén motivadas por su trabajo, que motivadas para mí no es, amiguitos, vamos todos a cantar porque tenemos el corazón feliz. Qué contento me voy para el trabajo. No, hay muchos días en que uno se va para el trabajo diciendo, lo que menos quiero hacer hoy es trabajar. Sobre todo cuando Pero llega el hay lunes. un concepto de responsabilidad. Hay un concepto de responsabilidad. ¿Para quién es uno? ¿Para quién es otro? Para ti a lo mejor son estos millones de personas que te están viendo ahora. Para mí son mis 80 alumnos que me están esperando allí. Y los millones que lo ven. Bueno, gracias. y así sucesivamente. Y uno entonces reactiva esas motivaciones basales que en un determinado momento pueden distraerse un poco, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que ahí la discursividad social, la compulsión social positiva, porque ya sabes, ya de esto polemizamos una vez, que a mí me gusta la compulsividad positiva, el hecho de que la gente quiera más, el hecho de que no se le desmotive, que no se le obstaculicen los problemas ahí donde pueden, etcétera. Y además de eso, que se vayan resolviendo una cantidad de problemáticas sociales que inciden sobre la motivación de la gente. Como estamos en el día de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, la corrupción es un desmotivador de las personas. Porque cuando tú vas a hacer una gestión y te dicen no se puede, y hay alguien que sale por atrás y te dice, pero 10 fulitas yo te lo resuelvo, te están, lejos de estarte motivando a buscar las 10 fulitas, te están desmotivando en la esencia de tu actividad laboral o de la que no es otra cosa que la construcción de la vida. Porque piensa, y esto es una aritmética elemental, la tercera parte de la vida la pasamos en el trabajo. 8 por 3 son 24. 8 horas más o menos durmiendo, hay quienes dormimos mucho menos, pero 8 horas más o menos durmiendo y 8 horas en actividades de movimiento, resolviendo la comida, en fin. Es decir, la tercera parte de nuestra vida es la actividad laboral, por lo tanto, si no la hacemos con ganas, si no la hacemos con deseo, si no la vivimos y si no nos sentimos bien en ella, la tercera parte de nuestra vida está muy triste.
Muchísimas gracias, profesor. Nosotros estamos muy felices, de hecho, Absolutamente. porque usted esté acá. No, yo pensaba que por la motivación del trabajo. también la motivación. Pero nosotros somos privilegiados. Así mismo. Nosotros hacemos lo que nos gusta. Así mismo. Y además de eso, luego tenemos, cuando salimos a la calle hay alguien que nos dice, me gustó mucho. O no me gustó y eso también motiva. Sí, pero ese lo oímos menos. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado esta mañana para acercarnos Gracias a al ti. complejísimo asunto de la motivación laboral en nuestro país y que, como ya usted nos convenció, no solo pasa por el salario, aunque sí tiene un matiz importante en estas motivaciones. Gracias otra vez por acompañarnos. Gracias a ti. Yo me voy hacia nuestro set principal porque cuando son las 8:22 tenemos más información del ámbito deportivo.